7 de abril de 1979, en Washington, D.C. En ella simplemente hacía constar que su hermano, en el gran viaje, había fallecido 2 años atrás, en 1977, y que siguiendo los impulsos de su propia conciencia, ese mismo 7 de abril de 1979, daba por concluido el diario de dicho viaje. El breve mensaje finalizaba con las siguientes palabras: solo pido a Dios que nuestro sacrificio pueda ser conocido algún día y que lleve la paz a los hombres de buena voluntad, de la misma forma que mi hermano y yo tuvimos la gracia de encontrarla. Al pie de la nota, el mayor suplicaba que la persona que tuviera acceso al diario y a la presente misiva respetaría el anonimato de ambos. Por esta razón he suprimido la identidad de la persona a la que hace mención el mayor, denominándole hermano suyo. Puedo aclarar, eso sí, que no se trata en realidad de un hermano de sangre, sino de una calificación puramente espiritual. Mi primera reacción al leer la esquela fue consultar la clave. Aquella confesión del fallecido oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas parecía encajar de lleno en la cuarta y no menos misteriosa frase. El hermano duerme en 44W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. De nuevo brotó en mí el nombre de Arlington. Sí, ahora sí puede tener sentido. Ahora empiezo a comprender. Había que visitar de nuevo el cementerio. Pero las sorpresas no se habían terminado en aquel imborrable jueves. Antes de proceder a la solemne apertura de los cartuchos de cartón, coloqué el sobre junto a los cilindros y los fotografié a placer. Acto seguido, y tras comprobar que el plástico protector no ofrecía el menor resquicio por donde empezar la labor de extracción, tomé una de mis cuchillas de afeitar y delicadamente separé el círculo que cubría una de las caras del cilindro, precisamente la opuesta a la que presentaba aquella pequeña etiqueta con el número 1. Nerviosamente palpé el cartón y me vi obligado a asajarlo por su circunferencia. 1 hora después, la pertinaz tapadera saltaba al fin, dejando al descubierto el interior del tubo, apareciendo ante mí un mazo de papeles perfectamente enrollados. Habían sido introducidos en una funda de plástico transparente, herméticamente grapada por la parte superior. Con una excitación difícil de transcribir, eché una primera ojeada a los documentos. Comprobé que habían sido mecanografiados a un solo espacio y en lo que nosotros conocemos como papel Biblia. Cada folio había sido firmado, rubricado en la esquina inferior izquierda por el mayor. El texto en inglés me arrebató desde el momento en que fijé mis ojos en él. Y creo que no hubiera podido despegarme de su lectura de no haber sido por aquella inesperada llamada telefónica. Señor Benítez. Sí, soy yo. Dígame. 2 señores preguntan por usted. Están aquí. 2 señores. ¿Y quiénes son? Uno de ellos afirma ser del FBI. Bueno, ahora mismo bajo. ¿El señor Benítez? No se preocupe.
Se trata de una simple rutina. Por teléfono me han dicho que uno de ustedes es agente del FBI. ¿Podría ver sus credenciales? Ambos sacaron instantáneamente del interior de sus chaquetas sendas carteras de plástico negro. En la primera pude leer con caracteres que destacaban sobre el resto las palabras Federal Bureau of Investigation. Aquello en efecto correspondía a las famosas siglas FBI u Oficina Federal de Investigación. En la segunda credencial pude leer, en cambio, Departamento de Estado, Oficina de Prensa y algo así como una dirección. 2201 C Street, Washington, D.C. Y un número que empezaba por 202 632. Muchas gracias. Bien, ustedes dirán. Sabemos quién es usted y conocemos igualmente su condición de periodista español. Eso replicó el miembro del FBI, al tiempo que abría una pequeña libreta y rechazaba amablemente uno de mis cigarrillos. Y se nos ha comunicado que el pasado martes, a las 11:15 de la mañana, usted se interesó por los posibles parientes del mayor. Queríamos averiguar si estos datos son correctos. Sí. Efectivamente lo son. En ese caso, nos gustaría saber por qué tiene usted ese interés por la familia del mayor. Bueno, en realidad es una vieja historia, ¿no? Conocí al mayor en uno de mis viajes a México y entablé con él una sincera amistad. Nos escribimos y bueno, hace unas semanas, al visitar nuevamente aquel país, supe que había fallecido. Sin pestañear, sostuve la desconcertada mirada del yanqui. Quizá esperaba otra versión y al comprobar que le decía la verdad, cuando menos parte de la verdad, se mostró indeciso. Ese fue su primer error. Antes de que acertara a formular una nueva pregunta, aproveché aquellos segundos y tomé la iniciativa. Muy bien, ustedes sabrán también que yo soy investigador, ¿no? Y escritor del fenómeno ovni. En cierta ocasión, el mayor me dio a entender que sabía de cierta información relacionada con este tema, claro. Y me dio el nombre de un compañero que reside en los Estados Unidos. Él me daría los datos, siempre y cuando yo supiera esperar a que falleciera el mayor. ¿Puede decirnos el nombre de esa persona? Mire, disculpe, pero la verdad es que no me gustaría perjudicar a nadie. No se preocupe. Bueno, está bien. No tengo inconveniente en darles el nombre de esa persona que busco, siempre y cuando ustedes me mantengan al margen y respondan a una pregunta. ¿De qué se trata? ¿Podrían ustedes proporcionarme una pista sobre algún familiar del mayor o sobre ese amigo al que trato de localizar? Trato hecho. Díganos, ¿cómo se llama esa persona con la que usted debe contactar? Al tomar nota del nombre y primer apellido del hermano de viaje del mayor, el agente titubeó y cruzó una nueva y fugaz mirada con su acompañante. Ese fue su segundo error. Aquella casi imperceptible vacilación terminó por alertarme a mí. En ese instante comencé a tomar conciencia de que me había aventurado en un asunto sumamente peligroso. Aquellos individuos sabían mucho más de lo que decían. Pero lo peor no era eso.